El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra reveladora del Señor estará en Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 51. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La venida del Señor marcará para nosotros toda una eternidad, y deberíamos estar preparados para ello. Ninguna cosa debería estar en nuestra mente sino hacer la voluntad del Señor. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si dice transformaos, no es que nos van a transformar automáticamente, sino que hay un proceso en el que nosotros debemos de poner de nuestra parte y ser entendidos. Y si hemos entendido es porque lo hemos puesto en práctica, para que el Señor nos sane. No debemos ser desobedientes, no debemos engrosar el corazón. Dice Mateo capítulo 13, versículo 15: Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Si bien antes estábamos ciegos en tinieblas, ahora no. El Señor ya nos abrió los ojos. Ahora podemos ver e ir caminando hacia la Jerusalén espiritual. Y no debemos salirnos del camino y ponernos la capa que representa la cobertura del mundo. No así el manto que generalmente representa la justicia de Dios, según Isaías capítulo 61, versículo 10. Es decir, no debemos ponernos la capa nuevamente como lo hizo el ciego Bartimeo en el mensaje antes dado, titulado Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Porque espiritualmente hablando, los pecados es una de las principales causas de la ceguera espiritual. Dice Salmos capítulo 38, versículo 3 al 5: Nada hay sano en mí, en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Para Dios la desobediencia son locura, y para el mundo nuestra obediencia al Señor es locura. Debemos estar apercibidos de lo que Dios nos habla, saber los tiempos en que estamos viviendo, como lo hicieron los discípulos de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús da características y señales que ocurrirán, y es ahí donde se encuentra parte del mensaje de hoy. Empezamos entonces en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para entender esto, debemos investigar y escudriñar cómo era en los días de Noé. Para ello vamos al libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
y le nacieron hijas. Ahora, para los tiempos en los que se produjo el diluvio, eran alrededor de 1656 años desde Adán, según Génesis 5, y el hecho de que la población creciera a un ritmo exponencial trajo consigo un incremento sustancial en la maldad de los corazones, es decir, se multiplicó más la maldad que la justicia, pues los justos suelen ser la minoría, tal como Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto llevó a la situación extrema de encontrar solo un hombre justo, Noé, en medio de la multiplicación de la humanidad. Dice Génesis capítulo 6, versículos del 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Por tanto, la injusticia acarreó gravísimos problemas. De hecho, los pocos justos que debieron haber habido en esos tiempos, a excepción de Noé y su familia, se corrompieron, porque desde la genealogía de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, debieron de haber habido más, pero se enfriaron, así como en estos tiempos está pasando. Dice Mateo capítulo 24, versículos del 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverar hasta el fin, éste será salvo. Ahora, el perseverar no es tanto perseverar en estar años en la iglesia, sino permanecer en la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículos del 7 al 12. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Continúa diciendo en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 2, que cuando los hombres se multiplicaron y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, si nos vamos al original, cuando dice que eran hermosas, no significa que las del pueblo de Dios no lo eran, sino que esta palabra en el original viene de la palabra hebrea Paar, Strong H6286, que significa relucir, embellecer, y relucir es brillar o resplandecer, pero referente a una cosa. Como en estos tiempos, las hijas de los hombres se dejan ver como un objeto. Ahora, cuando aquí dice los hijos de Dios, estos son los que invocan a Dios y siguen su camino, que fue desde Set. Dice Génesis capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, el término hijos de Dios son para los que guardan sus mandamientos. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 18. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, dice el siguiente versículo, Deuteronomio 14, versículo 1, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hecho que algunas veces se usa el término hijos de Dios también para describir a los ángeles es irrelevante, puesto que los ángeles no tienen órganos sexuales y no pueden engendrar hijos de las mujeres. Dice Mateo capítulo 22, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. De hecho, dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, al ver Dios la mezcla entre justos e injustos, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Si los ángeles se hubiesen involucrado, él los habría mencionado como los responsables.
Pero no dijo así, dijo, la culpa es del hombre. Ahora, aquí algo revelador. Un versículo antes de Mateo capítulo 22, versículo 30, les dijo en Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué les dijo así, que estaban errando las escrituras? Porque así como estos saduceos, hoy hay denominaciones que tratan de traer solo agua para su molino. Me explico. Estos saduceos no creían en la resurrección, pero prepararon una pregunta rebuscada para hacerle caer o para que Jesús invalide esa creencia. Pero ¿de qué puede servir el saber esto para ir creciendo a la imagen de Jesucristo, que es el principal tema del Evangelio? De nada. El poder de Dios, su Espíritu vino para eso, para llevarnos a toda la verdad, y la verdad nos hará libre del pecado. Dice Juan capítulo 8 versículos del 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Continuando con nuestro texto base, versículo 38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, ¿a qué se refiere con comiendo? Porque es obvio que todos tenemos que comer y beber para vivir físicamente. Pero aquí está hablando en lo espiritual, de gente que comía de la palabra. Comer en lo espiritual es escuchar y comida es hacer la voluntad de Dios, de crecer, de madurar, porque el cuerpo de Cristo lo necesita. Pero estos antediluvianos escuchaban, pero no hacían, comían de la palabra impúdicamente. Dice Judas capítulo 1, versículos del 1 al 12. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son mancha en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, estos son mancha en su amor, en su compartir, porque comen de la palabra, pero han seguido el camino de Caín, lo hacen impúdicamente. No honran al que envió la palabra, sino que se apacientan a sí mismos. Hacen lo que ellos creen conveniente y desobedecen. No obedecen a la palabra del Señor. Por eso son nubes sin agua y árboles sin fruto, porque la palabra griega que se refiere a amor de Dios es ágape. Amor es entregar todo en obediencia a alguien. Dios no se puede negar porque Él es amor. Dice primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 12. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En conclusión, el amor está relacionado a la obediencia en Dios. El amor ágape puede ser reconocido a partir de la acción que inspira. La mayoría de la gente de hoy acostumbra a pensar del amor como un sentimiento, pero ese no es necesariamente el caso con el amor ágape. Ágape es amor a causa de lo que se hace, no debido a cómo se siente. Por eso Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y como mencionamos anteriormente, comida es hacer la voluntad de Dios. Dijo Jesús en Juan capítulo 4 versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, en el libro de Judas que leímos recién, dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ahora dice con vosotros, porque en la iglesia física también está la iglesia espiritual, la verdadera. Los espirituales sí saben que el amor ágape es un ejercicio de la voluntad, una decisión deliberada. Esta es la razón por la cual Dios puede ordenar que amemos a nuestros enemigos. Él no nos ordena que tengamos buenos sentimientos para con nuestros enemigos, sino a tener una actitud amorosa hacia ellos según el concepto de Dios. Por ejemplo, tratarlos bien cuando ellos nos tratan mal. No provocar ni tener envidia, no mentirles, enseñarles, mostrarles el Evangelio con nuestros hechos. Orad por ellos para que no sean condenados
y Dios en su misericordia los llame. Dice Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y así como amar es hacer la voluntad del Padre, aborrecer es rechazar la voluntad de otro, o de otros que no hablan de su palabra. Por eso cuando dice en Lucas capítulo 14 versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No dice que debemos odiar a nuestras familias, sino que ante todo debemos hacer la voluntad del Padre y no la voluntad de la familia, si lo contradice. Los cristianos debemos ser conocidos por el amor de los unos a los otros, de compartir el pan de vida, de compartir a Cristo. Y si es un pan hecho al rescoldo, en carbón ardiente, en grandes pruebas, mejor. Según Juan capítulo 13, versículo 35. Por todo esto, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Lo ven? La comida que perece es hacer la voluntad del mundo, del diablo, y la comida para vida eterna es hacer la voluntad del Padre. En resumen, es escudriñar y obedecer su palabra. Por eso dice más adelante en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, el que a mí viene, el que escudriña, no tendrá hambre, y el que cree en él, el que lo obedece, no tendrá sed, porque dice Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, recibir no es solo decir de labios acepto a Cristo, sino el que tenga un verdadero arrepentimiento que comienza a seguir a Jesús, al Verbo. Y beber es creer, hacer lo que nos manda, para que después esa agua se convierta en vino, el Espíritu Santo. En resumen, así como en lo natural, cuando comemos y bebemos es para que los nutrientes vayan a nuestro cuerpo, crecer y ser saludables, así también en lo espiritual es para madurar, para servir al cuerpo de Cristo y para estar en la obra de Dios. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que debemos comer de Cristo para obtener fruto del Espíritu. Pero estos antediluvianos no solo comían impúdicamente de la palabra, sino que comían carne y vino. Dice Proverbios capítulo 23, versículos del 19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Entonces, espiritualmente hablando, comer carne es alimentarse de las cosas del mundo. Carne en el original viene de la palabra hebrea basar, Strong H 1320, que quiere decir carnal, lujuria. Llámese el exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Hoy en día vemos cómo el maligno se ha encargado de hacer comer las cosas del mundo, por ejemplo como los videojuegos y las películas violentas, el fanatismo en muchos deportes que subliminalmente van llenando de basura la mente de las personas, y lo más triste es que los que han sido llamados al Evangelio andan por ese camino. Continuando y siguiendo en el versículo 38, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Casándose y dando en casamiento. En lo natural se refiere al matrimonio de un hombre con una mujer, una boda. Pero no solo se refiere a eso. No hay en las Escrituras algo que esté ahí solo por decir algo o para rellenar, porque el Espíritu Santo inspiró a siervos del Señor para que en las Escrituras estuviera solo necesario para el desarrollo de la iglesia. No agregaría cosas por agregar. Dice el último versículo del Evangelio de Jesús según Juan en capítulo 21, versículo 25.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Lo que trato de explicar es que esto de casando y dando en casamiento no solo se refiere en lo natural a la unión como nos los enseñó nuestro Padre Celestial en Génesis capítulo 2 versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Si no se refiere a la unión espiritual, dice Josué capítulo 23 versículos del 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ella con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Está hablando a su pueblo, dice que si te unieres en matrimonio con lo que resta de otras naciones, él ya no apartará de en medio de vosotros, sino que será de lazo y tropiezo hasta perecer. Es decir, casándose en este contexto es mezclarse con el mundo, y dando en casamiento se refiere a que permites que tu entorno se mezcle, que no haces nada para impedirlo. Cuando ves a un hermano que está desviándose, podríamos decir que está haciendo pacto con el mundo, no le hablas ni exhortas en el amor de Dios. Dice Hebreos capítulo 3 versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vean lo que continúa diciendo en Josué capítulo 23 versículos del 14 al 16. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Debemos meditar en esto, porque todo lo que el Señor dice se cumple. Sabemos que el Evangelio no es fácil, pero si nos dejamos guiar por el Verbo, si obedecemos su palabra, será de gozo para nosotros. Dice Salmos capítulo 50, versículo 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Continuamos con nuestro texto base en el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron porque no obedecieron a la palabra. Cuando se obedece a la palabra desde lo simple, el Señor dará más revelación para el sustento de la llama. Dice Juan capítulo 17 versículos del 16 al 18. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si obedeces, sabrás la verdad, y el Espíritu Santo te llevará a toda la verdad. Dice Salmos capítulo 32 versículos del 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículos del 12 al 16. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción,
perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Versículos 40 al 44. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así, sabiendo los versículos anteriores al 40, ampliamente expuestos, es congruente deducir de estos versículos que a muchos les parece difícil de entender, que se fijan más en el viaje del arrebatamiento que en prepararse para ellos. Habíamos hablado de comer, casarse y sobre el entendimiento, y dice el 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El campo es el corazón al cual se debe arar, para que la palabra dé fruto, y habla del uno y del otro. Se está refiriendo a un hombre, figurativamente se trata de un siervo, y cuando dice uno será tomado y otro será dejado, no está hablando de cantidades iguales, sino de dos tipos de personas que han sido llamados a creer y experimentar el Evangelio, de dos siervos que están trabajando en su conversión, uno que es entendido y el otro no. Recuerden que cuando comentamos sobre los hijos de Dios en el tiempo de Noé, que aunque fuese minoría debieron de haber más, pero solo Noé y su familia se salvaron, solo 8 personas. Luego dice el versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí está hablando ya de una mujer, la iglesia, los que viven por el Espíritu, que estarán en el molino, llámese a la máquina para moler granos y convertirlos en harina. Así el moler es la aflicción del creyente para su conversión, pero una de ellas sabrá el propósito y la otra no. La otra no será entendida, por eso debemos ser entendidos y estar velando en todo tiempo. Terminamos con los últimos versículos del 45 al 51 de nuestro texto de hoy. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual su señor venga y le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está hablando de dar el alimento espiritual a tiempo. ¿Se han dado cuenta que hoy en día cuando se predica o se enseña, está más referido a sacar un escáner de la iglesia física que dar el alimento espiritual para que el creyente fiel crezca? Hoy en día solo se sabe decir, la iglesia está así, estos visten así, puros palos. ¿Por qué ocurre eso? Porque el siervo malo, los que no tienen el espíritu, no pueden dar lo que no tienen, como cuando Jesús les reprendió a sus discípulos cuando los samaritanos no los recibieron, cuando aquellos discípulos recién estaban en su proceso de reconversión, en Lucas capítulo 9, versículos del 54 al 56. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En cambio, el siervo fiel y prudente sí sabe de qué espíritu es entendido, y será bienaventurado cuando su Señor venga. Amén.